Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para hablaros de armas que se están usando en Ucrania. Un poco el título ya no es qué o cuál o qué arma se queda Putin. La historia es también poder decir cuál es más preciso, cuál tiene un mayor coste, cuáles son sus características, en fin, un montón de cosas. El Iskander o SS-26 Stone versus el Kalibr o la familia de misiles Kalibr. Hoy en día los informes militares están llenos de datos sobre el uso de las diferentes armas del pasado, del presente y del futuro. Y obviamente las weapons, las armas consideradas modernas. Y el caso es que hay que analizarlas muchas veces con una perspectiva, la big picture que dicen los ingleses, con mucha frialdad y con unos ojos que estén un poco preparados por lo que quieran o deseen ver. Que no seas un fanboy ni de unos ni de otros y que realmente estés interesado con lo que te interesa escuchar. No sé si me explico. Por una parte, en esta guerra de Ucrania tenemos los sistemas tácticos de artillería, que son los MLRS, ¿vale? Y después tenemos los sistemas, digamos, tácticos operativos, que son los que está empleando Rusia en distintos fines, incluso en el bombardear, pues, cosas que no son objetivos, digamos, militares. Pero bueno, una guerra es una guerra y no nos hemos de dejar de o llevar por cosas pues que todo el mundo sabe porque no es la primera que ocurre. Bueno, la cosa es que si dejamos de lado, porque hoy no nos interesan los MLRS que tanto posee Ucrania como posee Rusia, pues centrémonos en lo que son los misiles de crucero y lo que es el cohete, el Iskander. Y hablemos un poco de la balística que está representada por el Iskander y, digamos, el misil de crucero que está representado por el Kalibr. Ambos sistemas se han venido usando profusamente en Ucrania, obviamente uno más que el otro, porque los precios de uno y los precios del otro, y para lo que sirve uno y para lo que sirve otro, son cosas completamente distintas. Y, bueno, ambos tienen unas cabezas de guerra bastante interesantes que prácticamente al final voy a analizar. Tal como hace un par de días, ya 48 horas, que hablábamos con mi amigo Will Pulido, de aquí aprovecho para mandarle un cordial saludo, pues miles de misiles ya se han disparado, se hablaba de más de 2000 de las diferentes, de diferente tipo de la familia de los Kalibr, y que han atacado sin piedad toda clase de instalaciones, infraestructura militar, edificios, bueno, todo. También tenemos el Daga, digamos que es la traducción del ruso, que es algo similar al Iskander, que en términos de trayectoria, pues es cuasi balística, pues también sería o hubiera sido interesante de hablar, pero el Daga es un complejo puramente aéreo y el Iskander y el Kalibr se usan principalmente desde tierra, aunque también hemos visto que hay algunos de la familia Kalibr que se han lanzado desde el mar y obviamente también desde el aire. En cualquier caso, la base o lo que hoy nos interesaría más son esos los que se lanzan desde tierra y que difieren bastante en peso y también en tamaño. Y la historia es muy sencilla, nos hemos de remontar, como tantísimas otras veces que se hablan de esta clase de historias, sobre todo de misiles, a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, a la Alemania de Hitler, porque por ejemplo la V1 fue diseñada por Fritz Groslau de la compañía Argus y que además se iba a convertir en el prototipo de todos los misiles de crucero de nuestro tiempo incluso, y después tenemos la V2 diseñada por Werner von Braun, que sería el primer misil balístico dicho de esta manera. En cualquier caso, los respectivos debuts en este escenario de la Segunda Guerra Mundial, las Wunderwaffen alemanas, o sea, la V1 y la V2, fueron cosas no acabaron de influir en el resultado de la guerra, pero sí que se puede decir que fueron exitosos. Crearon realmente bastante pánico al enemigo, sobre todo de enfrentarse a una arma nueva que no sabían cómo parar al principio. Terminada la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente las V1 y las V2 se convirtieron en los prototipos de los primeros misiles de crucero y misiles o cohetes balísticos que tanto la URSS como Estados Unidos y sobre todo también Gran Bretaña empezarían a desarrollar desde esa base. Desde luego estos sistemas
sistemas de ataque han mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo en 80 años, pero el concepto general prevalece. Y echemos ahora un vistazo a las similitudes y diferencias, como por ejemplo trayectoria, velocidad y alcance. En el caso del Iskander, este posee una trayectoria claramente balística. El motor del cohete funciona solo en el segmento inicial, acelerándolo al máximo. Además, el cohete alcanza su punto más alto de la trayectoria y comienza a descender sin la participación del motor, debido a la aceleración primaria y también a la propia gravedad terrestre. La altura máxima de esta elevación del Iskander es de aproximadamente 100 kilómetros. El alcance máximo de vuelo es de unos 500, usando el misil 9M723, y la parte principal de la trayectoria balística se encuentra en una amplitud superior a 50 kilómetros, lo que le hace al Iskander sobre el papel invulnerable a los sistemas antimisil occidentales. Y repito, sobre el papel. La velocidad inicial de la sección de aceleración es de 2100 metros por segundo, la velocidad al comienzo de la sección final es ya de 2600 metros por segundo y la velocidad al acercarse al objetivo es de unos increíbles 800 metros por segundo. En cambio, el Kalibr no tiene absolutamente nada que ver, es algo muy diferente, corresponde a un misil de crucero, vuela a una altura de entre 20 a 150 metros, se va adaptando al terreno que tiene alrededor y va cambiando la trayectoria de aproximación al objetivo según las necesidades que tenga el misil o las defensas del enemigo. La velocidad de esta clase de misiles resulta muy, muy inferior a las de un cohete, no tiene nada que ver. De hecho, el misil de crucero alcanza en esta etapa de planeo, pues sobre las copas de los árboles, unos modestos 280 metros por segundo de máximo o unos 1000 kilómetros por hora, aunque normalmente es mucho menos. Pero en la parte final de su recorrido y la llegada al blanco, el Kalibr enciende su dispositivo de postcombustión y de su cohete acelera a unos increíbles 3500 km por hora o 970 metros por segundo. El alcance del Kalibr con el misil 3M54 es de hasta 1600 kilómetros según los datos del fabricante. Ya sabéis que hoy en día todo lo ruso ahora se ha puesto en duda, pero bueno, yo pongo lo que el fabricante dice en su genérico y ya está. Por lo tanto, los cohetes se mueven a lo largo de diferentes trayectorias, al principio tienen velocidades aproximadamente iguales al llegar a su objetivo. Y la interceptación de misiles en la sección, digamos, final de las trayectorias no es una tarea que podamos decir fácil, en absoluto, especialmente si no existen medios modernos para detectar y después destruir o guiar esta clase de objetivos de alta velocidad. Sin embargo, también pues, los misiles de crucero, como os he dicho, vuelan a lo largo de su ruta muy lento, por lo que son mucho más vulnerables a las acciones de la aviación, digamos, enemiga del misil, o sea, de la defensa aérea también, y de los sistemas de misiles o antiaéreos, o sí, sistemas de misiles antiaéreos, o también incluyendo esos pequeños manpads que tan protagonistas están haciendo en esta guerra. Y un misil balístico es mucho más difícil de interceptar, como os he dicho, principalmente debido a la enorme velocidad que lleva en prácticamente todo su recorrido. Hablemos ahora de la maniobrabilidad. El misil Iskander puede maniobrar a lo largo de toda la trayectoria en el segmento de la aceleración final mediante unos timones aerodinámicos. En la sección de la atmósfera superior también, debido a la dinámica del gas durante el funcionamiento del motor, y eso hace que sea categóricamente muy difícil el poder calcular el punto de encuentro para un ordenador rapidísimo enemigo que pueda controlar sus misiles a punto para cuando llegue el Iskander dispararlos, pues tipo Patriot, por ejemplo. Y es complicado que pueda calcular dónde se puedan encontrar, calcular el punto exacto donde tiene que estallar ese misil defensivo para derribar el Iskander. ¿Por qué? Porque ¿cómo se diría? Describe una trayectoria muy irregular, trazada a través de muchos puntos que se encuentran en la trayectoria del misil hasta este alcanzar su objetivo final. La elección del siguiente punto, a través del cual volará la punta del misil, es aleatoria, por lo que precisamente se lo pone así mucho más difícil al ordenador enemigo y le es mucho más complicado el establecer un patrón y de ahí, pues lanzar un misil para contrarrestarlo. Y sí, es verdad que tales maniobras producen cierta desaceleración,
pero también lo hacen más impredecible, peligroso y difícil de derribar. Y eso compensa. Además, como dato interesante, deciros que el Iskander lanza también señuelos en su parte superior de la trayectoria para seguir confundiendo, aún más si cabe, al radar enemigo, aparte de poseer sus módulos de guerra electrónica que agregan más confusión, agregan más ruido al panorama general que se encuentra el radar que está intentando engancharlo. El Calibre funciona de una manera completamente distinta. El misil vuela para no caer en el área de cobertura del radar enemigo. Sin detección no hay necesidad de volverse locos los ordenadores, sobre todo los de defensa antiaérea balística del enemigo, porque simplemente pues no le ven. Y es que volar a baja o muy baja altitud es la mejor solución en estos casos, porque el radar, como os he dicho, no puede bajar su haz por debajo de una determinada marca. Aquí en general los cálculos de detección de ese radar tienen muchos enemigos, edificios de gran altura, bosques, colinas. En general el relieve también es un gran obstáculo y la curvatura incluso de la superficie de la Tierra también interfiere. Y además, si el Calibre pues es iluminado por un radar, pues esto le puede beneficiar, porque sencillamente lo que hace es esconderse de este. Y bueno, sí, es cierto que los misiles de crucero tienen un adversario muy serio, que son los AWACS. Estos son capaces de detectar al misil desde arriba y dirigir la interceptación de este, tanto de misiles como de sistemas de defensa antiaérea, como de aviones de combate, a fin de derribarlos. Lo mismo que se hizo con las V1 cuando se dirigían a Londres o a otros objetivos. Pero a la vez también un AWACS, un avión de alerta temprana, para esos que no sabéis el tema de las siglas, no lo domináis, es un objetivo muy grande, un objetivo muy lento, por lo que además constituye un blanco de prioridad 1 para toda fuerza aérea que quiera dominar los cielos y la tierra y quiera proteger, obviamente, sus misiles. En el caso de Rusia, tiene muy pocos, por lo que si meten alguno ahí o vemos alguno, mucho ojo, porque irá escoltado por un puñado enorme de cazas, porque Rusia no se puede permitir perder un Mainstay de ninguna de las maneras. Hablemos ahora un poco de las dimensiones, de los pesos, de tanto el Iskander como la familia Calibre, porque en el caso del primero, del Iskander, bueno, el transporte del misil pues es un camión, necesita gasolina, puede sufrir una avería, puede caer en una emboscada de comandos enemigos, sobre todo los que operan detrás de las líneas enemigas. Ese vehículo especial será casi como un AWACS, un objetivo de alta prioridad para cualquier arma que pueda ponerlo fuera de combate del arsenal ucraniano. Objetivo número 1. El Iskander además es un misil gordete. La masa de lanzamiento del cohete es de unos 3.800 kilos y la ojiva de 480 kilos, que no es ninguna broma. Mide 7,3 metros de largo y un diámetro de 0,92 metros. En cambio, el Calibre es más parecido, y esto es de cosecha propia, a un, a un torpedo que... bueno, o una enorme y gran carga de profundidad, pero alargada. Su peso ronda los 2.000 kilos y monta una cabeza de guerra de unos 400. Está ahí, no está mucho más lejos del recordete Iskander. El Calibre, pues en una de sus versiones, mide 8,22 metros de largo y un diámetro de 0,53 metros. Dicho eso, puedo decir, lo que queráis, que ambos sistemas de armas están en una categoría, diría, bastante similar en cuanto a peso, porque sí, el Iskander es más grande y es mucho más pesado, pero está claro que un cohete necesita mucho más combustible para poder elevarse a una altura de 100 kilómetros y obviamente el casco en sí también, pues ha de ser mucho más pesado, pues hay que superar unas resistencias aerodinámicas brutales al subir y sobre todo al bajar, que cuando alcanza su velocidad terminal, que es altísima, como os he dicho, pues nada, tiene que soportar muchísimo. De ahí la diferencia de pesos. Un misil de crucero no tiene tales necesidades en absoluto, por lo que es más fácil de producir y es más fácil de transportar que un misil balístico. La cabeza de guerra, pues sí, podemos hablar aquí de que el Iskander en esta, digamos, versión o en esta cuestión, pues ostras, es asombroso en un sentido literal y figurado de la palabra. Se observa en general
pues que puede cargar diferente clase de ojivas, cabezas dispersadoras de submuniciones muy interesantes. En un misil tan grande puede cargar muchísimas, cabeza perforante anti-hormigón, cabeza de alto explosivo de fragmentación, de alto explosivo e incendiaria. Y bueno, con la tipo clúster está todo muy claro y resulta todo un clásico. Bombetas, ahora os hablaré un poquito más de detalle. La ojiva perforadora de hormigón está simplemente destinada para destruir búnkeres de hormigón enterrados, otro de los clásicos, y por supuesto penetrar, digamos, en la tierra a velocidad máxima. Y bueno, cuando el Iskander se acerca al objetivo, pues no le resulta especialmente difícil el perforar y el estallar varios metros bajo tierra. Alto explosivo también es algo muy común en la tierra, en la guerra, pues va a reventar toda clase de almacenes, concentraciones de tropas, edificios sin demasiada protección, bueno, o sea que no estén blindados. Resulta perfecto, resulta, digamos, el más común, ¿no? Tan perfecto como si le sumamos encima la capacidad incendiaria de la última de sus versiones, porque cuando uno necesita un buen cipo, cuando uno necesita incendiar algo, pegarle fuego a algo, al más puro estilo Nerón en Roma, pues esta clase de munición será sin duda tu preferida. Y con un misil de este tipo y la capacidad que tiene de carga, pues volvemos un poco al tema del clúster. ¿De qué demonios se trata el tema del clúster, Trufaul? Pues mira, pues puede cargar, por ejemplo, pues una carga de 54 elementos con una detonación preliminar sobre tropas que pueda alcanzar, lo que sea, carga de elementos de fragmentación acumulativos, la PETA de 2,5 KO, capaz de penetrar blindajes de hasta 20 milímetros, submuniciones autodirigidas, dispersar minas antipersona PFM-1, dispersar minas autoalineables POM-2, también minas contra carro, un montón. La ventaja o lo interesante es que la dispersión de minas tan atrás de las líneas enemigas puede ser un recurso muy valioso y ciertamente algo cabroncete también y algo traidor, pero por supuesto no deja de ser una opción muy válida en una guerra macabra como está siendo la de Ucrania. Existen métodos de dispersión de minas obviamente más simples, espero hablaros de ellos muy pronto, pero es que el Iskander es muy caro para dedicarse a estas cosas. Lo otro es mucho más barato y mucho más rentable. Hacerlo un poco más cerca o dispararlos desde más cerca es mucho más rentable. O sea que el Iskander, muy a pesar de ser un misil de corto alcance, puede entregar su carga donde se desee con un riesgo mínimo y resultados casi garantizados. Pero ¿qué pasa con el Kalibr? ¿Solo monta una ojiva de fragmentación altamente explosiva? Bueno, sí, las municiones especiales también pueden llamar la atención del enemigo. Además, a una distancia que supera significativamente las capacidades del Iskander, que recordemos que puede llegar a... Bueno, ahora os lo digo. Exactitud. La precisión es algo que, sí, aquí se hablaba de precisiones muy bestias, pero ya estamos viendo en Ucrania, y hoy esta tarde lo comentaba vía WhatsApp con Cristian de Revista Ejércitos, que la verdad es que nos hemos sorprendido todos de esa baja exactitud. Tampoco no sabemos hasta qué punto unos son misiles Iskander o misiles Kalibr destinados a solamente ese cometido de ataque a tierra, o hemos visto también algunos misiles que también eran para atacar buques y que también se habían utilizado aire-tierra. Bueno, la precisión del Iskander para un misil balístico no nuclear es simplemente excelente. Ya ha participado en diversos conflictos. En Yemen, por ejemplo, ha sido usado profusamente y ha causado bastantes desperfectos al ejército enemigo de los lanzadores de este misil, al ejército de Arabia Saudí, y el sistema de guiado es mixto, inercial en sus tramos iniciales y medio de vuelo y óptico en su tramo final. Junto a este sistema inercial se puede también usar el sistema GLONASS, que lleva mandando, o puede ir mandando nuevas coordenadas al cohete para ir corrigiendo el vuelo. El buscador óptico 9B 918 y una unidad de guía infrarroja pueden funcionar en casi cualquier condición ambiental y hora del día.
Y además la ventaja del buscador óptico es que no sabe qué es la guerra electrónica, respectivamente tratar de confundirla interrumpiendo la navegación por satélite o interrumpiendo el canal de radio, pues no dará el efecto esperado. Como resultado, la probable desviación circular del Iskander máxima es de 5 a 7 metros con un sistema de guiado mixto y de 10 a 30 metros con uno de inercial. Y imaginaros con una carga de 480 kilos lo que eso puede significar, una auténtica masacre. Pero básicamente hoy en día es un sistema mixto con su IR-GOS óptico que usan los misiles Iskander-M. La precisión del Kalibr está aproximadamente, o se decía que era un rango parecido, cuando se acercaba a una distancia de 65 kilómetros, el GOS ARC-54 capturaba de forma independiente el objetivo, cuyos datos se almacenaban previamente en su unidad de guía. Estos los comparaba con los datos recibidos y los transmitía al misil de esa forma. Ahí alcanzaba el objetivo. El error se hablaba de 2 a 4 metros. En Ucrania hemos visto que esto no se alcanza ni de broma, o que muchos de ellos no lo han alcanzado. No se sabe si es porque sencillamente aquí los rusos mentían como cosacos, nunca mejor dicho, o bien porque potencias externas a Ucrania están usando guerra electrónica o cosas que aún no sabemos y que han hecho pues que esto se desvíe. No lo sé y supongo que no lo sabe nadie, menos que algunos pocos que están al día de estas cosas. Os quiero hablar también de los precios, antes de hablaros de ventajas e inconvenientes para terminar. Si fuera posible averiguar con exactitud el precio de los misiles sería absolutamente genial, pero por desgracia esto es un secreto de esos que se guardan con 7 sellos. En diferentes lugares, en diferentes fuentes, se han visto precios. No está claro o no es muy seguro la fiabilidad de estas fuentes. Repito, para los misiles de la familia Kalibr se habla con mucha frecuencia en diversos medios rusos que pueden venir a costar unos 50 millones de rublos cada uno. 50 millones de rublos vienen a ser ahora mismo, a día de hoy, con el cambio ya sabéis cómo está, pues viene a ser unos 695.000 euros. 695.000 euros cada uno. En cambio, el cohete 9M723 Iskander se estima que cuesta cada uno 5,5 millones de euros y el 9M729 en unos fabulosos 500 millones de rublos, que vienen a ser unos 7 millones de euros. Eso es lo que se dice por ahí. No tiene por qué ser cierto para nada, pero es lo que os puedo aportar. Al final no me voy a poner a discutir por eso, pues realmente me podéis creer que será de esta manera. De Kalibr se han lanzado prácticamente 2.000, o eso se dice que es así. De Iskanders, obviamente, Rusia no puede lanzar esta barbaridad en absoluto. Se han lanzado un puñado, un número bastante más modesto que esa bestialidad. Pero me gustaría resumir lo que os he dicho hoy, pues en ventajas y en inconvenientes. Las ventajas, en el caso del Iskander, casi imposible de interceptar en cualquier parte de su trayectoria, a excepción de su aceleración inicial o destruirlo en su propio transporte. Un CEP o un círculo de error probable, que no lo he dicho al principio, muy corto, incluso menos de 20 metros, unidades de combate muy especializadas, muy profesionales, no de reemplazo. El uso no está condicionado a las condiciones climáticas, la posibilidad de orientación adicional en el tramo final de la trayectoria, y que resulta devastadora, y que no le afecte la guerra electrónica. Al menos se dice que en un número superior al 98%. Algo le puede afectar. En el cambio, en el Kalibr, el alto rango de vuelo, una alta precisión de ataque, o eso es lo que se decía al principio, ahora parece ser que eso ha bajado muchísimo, no depende de las condiciones climáticas y hay varias opciones para poder atacar los objetivos. Coste bastante cometido. Y pasemos finalmente a los inconvenientes. El Iskander, coste muy alto. El Kalibr, la capacidad de detectar e interceptar que tiene el misil por parte del enemigo en su ruta de aproximación al objetivo, porque va muy lento. Y de segundo podría poner la posibilidad de probar un cohete de derribar
el cohete por mediación de la guerra electrónica. Como resultado, resulta que cada sistema tiene sus pros y sus contras, siendo su uso muy condicionado a la importancia del objetivo a alcanzar y de lo protegido que esté. El Iskander es prácticamente, como os he dicho, invulnerable, no teme a los modernos sistemas de defensa aérea, una enorme velocidad, posee una enorme velocidad y una trayectoria de maniobra más que extraña, como os he dicho, hacen posible que sus ojivas alcancen el objetivo. El Kalibr está menos protegido, respectivamente o comparativamente al misil, al proyectil balístico. Es mejor usarlo donde la defensa aérea del enemigo ya está suprimida o contra objetivos menos importantes. Y sí, el costo del Kalibr realmente te permite mandar verdaderas bandadas de misiles según el principio de alguna entrará. Y creedme que entran. No todo lo que nos vendieron, pero en fin, ya sabéis que todos mienten, aunque sea un poquito. El 25 de abril, el Comando Este de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaba que 2 misiles de crucero rusos que fueron disparados por presumiblemente un avión Tu-95, pues eso, habían derribado 2 de todos los que había lanzado. No hace falta decir que un Tu-95 no carga 2 misiles Kalibr, obviamente, y carga bastantes más. Eso quiere decir que los demás debían alcanzar, en teoría, sus objetivos o quedarse cerca de ellos. Además, el Comando Occidente admite, por cierto, que se llevaron a cabo varios ataques con misiles en la región occidental para destruir instalaciones de infraestructura crítica. Es decir, algunos de los misiles fueron derribados y otros sí que alcanzaron sus objetivos. Aunque repetimos, el error que se está viendo en esta clase de la familia Kalibr, de estos misiles de crucero, está siendo muchísima más alta de lo que se esperaba. Del Kalibr del Iskander es otra historia. Y nada más, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido o simplemente entusiasmado el poder estar informado sobre más cositas que se están haciendo servir en Ucrania. Nos vemos de nuevo aquí en mi canal muy prontito para traeros interesantes y nuevos trabajos sobre esta guerra que está asolando el país. Mañana espero que podamos hacer finalmente un directo con mi amigo Juanjo Fernández, del cual pues ya os avisaré mañana o a través de Twitter o a través de la propia plataforma YouTube de lo que hablaremos. Hasta luego todos, que me quedo sin voz. Chao, chao.